¿Sí se visualiza, doctor? Sí, sí, sí se visualiza. Ya, doctor. Voy a presentar el caso y tal vez mis compañeros agreguen más cosas al final. Respecto al caso que nos mostró, habla de un paciente varón de 71 años con una hora de evolución de dolor precordial, sudoración fría, diaforesis, con debilidad y palidez. Hoy día en la clase teórica nos mencionaron que, mayor de 60 años y de sexo masculino son mayor riesgo de sufrir algún síndrome coronario. Hola, disculpe que te corte. ¿Pueden prender sus cámaras, por favor? Todos. Voy a tomar el screenshot para la asistencia, ¿no? Ya, doctor. Por favor, todos. El resto. Ya, y el resto. Andrea. Ya, muy bien. Ya, Paola, puedes seguir. Continúa, Paola. Sí, doctor. ¿Sí se puede ver, doctor, mi pantalla? Sí, sí, se puede ver. Bueno, como le decía, el día de hoy nos mencionaron que para un síndrome isquémico coronario, los varones tenían mayor riesgo de sufrirla y sobre todo si es que son mayores de 60 años, ¿no? Y bueno, la sintomatología y la rápida evolución nos hace pensar en un evento agudo. Nos muestran un EKG en el cual podemos ver una elevación del segmento ST. Y bueno, respecto a los datos, la frecuencia cardíaca estaba en 65, el PR en 170, que es un límite alto, el QRS en 142, lo cual nos indica que está prolongado o ancho, y el QT en 405, y el eje QRS en menos 23, que nos podría indicar una desviación a la izquierda. Y también nos mostraron que su EKG estaba en 69, respiraciones 24, saturación 100, el dióxido de carbono en 40 y su presión estaba en 108/61. Sobre posibles diagnósticos, podríamos plantear un Zika con elevación de ST. Y respecto a la medicación, puse de manera general, si es que mis compañeros quieren agregar, nos mencionaron que lo principal para poder diagnosticar era la clínica más el EKG y que, comenzaríamos por una medicación dual, que en este caso sería la aspirina. Nos mencionaron que tendría que ser en altas dosis, en 300 miligramos por vía oral y tendría que ser masticado. Y que podría ser combinada en este caso, con clopidogrel. Noxaparina y morfina, bueno, para calmar el dolor, ¿no? Dependiendo de la intensidad del dolor y de las comorbilidades del paciente. No sé si alguien de mi grupo va a aumentar algo más. Ya, a ver, ¿cómo enfocan a ese paciente desde el ingreso? Ya vieron, a ver qué más falta el grupo en general con el primer caso, a ver. Diana Ramírez quiere comentar. Sí, doctor. Bueno, justo menciona el caso que es un paciente que ya va a una hora de evolución y bueno, tiene un Zika con ST elevado. Entonces, justo en la clase nos mencionaban que si el cuadro se presenta con menor a 12 horas de evolución, se podría, se tiene que hacer la reperfusión y en este caso, en primera elección sería una angioplastía. Y bueno, justo el doctor también mencionó que en caso no haber angioplastía, se puede pensar en una fibrinolisis como tal. ¿Alguien más?
Daniela, sí. Sí, doctor. Además, por el hecho del mismo dolor precordial, el doctor nos indicó que podríamos dar nitroglicerina sublingual hasta que podamos colocar una vía endovenosa para poder colocarlo por ese medio. Además, también, aparte de lo que mencionó mi compañera, sería indicar los antiagregantes plaquetarios como aspirina y clopidogrel y también buscar la causa, ¿no? O sea, en este paciente podríamos ver si es que tiene algún tipo de arritmias o no, ¿no? En el EKG no lo muestra, pero podríamos también ver para ver si es que necesita anticoagulación en sí mismo. Doctor, también nos mencionaron que tendríamos que pedir una radiografía de tórax y complementar el diagnóstico con enzimas cardíacas como troponina. Sí, está muy bien. ¿Alguien más? Diana. Sí, doctor, justo dependiendo también del procedimiento que se le haga al paciente, debemos considerar la anticoagulación. Por ejemplo, si es que consideramos la angioplastía, era aplicar la heparina sódica básicamente porque tenía el antídoto inmediato. Pero si hacíamos una fibrinolisis, por ejemplo, el doctor mencionó que se podía hacer una enoxaparina. Bueno, se debe dar la enoxaparina como anticoagulación. ¿Alguien más? Doctor, también quería agregar que el doctor en la clase nos mencionó que, bueno, en los tratamientos también están los nitratos, ¿no? Pero no lo coloqué aquí porque nuestro paciente está hipotenso y también el uso de oxigenoterapia, pero nuestro paciente vemos que está con buena saturación y solo la utilizaríamos si es que estuviera con una saturación menor de 90. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más del grupo, chicos? Del grupo uno que ha presentado el caso. Piero, Sí, doctor, también se te le pudiera escuchamos. beta-bloqueador. Sí, se me escucha, doctor. Sí. Sí, justo en la teoría también nos dijeron acerca de, por ejemplo, antiisquémicos y analgésicos. Aparte de los nitratos, también se le podía asociar a beta-bloqueador, que eso solamente se le da dentro de las 24 horas y obviamente si no hay edema pulmonar ni shock cardíogénico, se le podía dar beta-bloqueador. Ujú. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera comentar? Del caso uno, del grupo uno. Para empezar, ha salido definiciones actuales con respecto al síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces hay tres tipos de definiciones que lo clasifican como angina inestable, infarto agudo de miocardio con IMA-ST no elevado y aquellos que también tienen un infarto agudo de miocardio con ST elevado, ¿no? Están el ST elevado, el no elevado y la angina inestable. Ahora, ¿de qué depende cada uno de ellos? Bueno, en la fisiopatología ustedes ya han visto que tiene que ver con las placas, ¿no? Con la obstrucción total o no total de la luz del vaso, ¿no? Llámese así, que la obstrucción total ya te va a dar la clínica de un infarto agudo con ST elevado, ¿no? Que se va a mostrar en el electrocardiograma. Y con la obstrucción parcial o no total, podría catalogarse como un ST no elevado o a la vez angina inestable. La angina inestable, llámese así, con un dolor por encima de las 3 horas de evolución que cede parcialmente, ¿no? Con nitratos, efectivamente. Luego, después de esto, ustedes tienen que valorar ante qué está. Todo paciente que ingresa por un cuadro de emergencia de dolor torácico
se valora según los riesgos y las comorbilidades. En este caso, el paciente, ¿qué comorbilidad tiene de base? Ahí lo presentó en la primera diapositiva, ¿no? Solamente dice 71 años. Bueno, la edad no dice nada más, ¿no? No es diabético, hipertenso aparentemente, pero sí el paciente era diabético. Esa es una comorbilidad importante. Y con todos esos datos, ustedes pueden pedir, y tiene una hora de evolución. Con una hora de evolución, y miren esa EKG, pongan el EKG por favor. Ya, con el EKG más la clínica, entonces el diagnóstico de un síndrome coronario agudo va de la mano con la clínica, va de la mano también con la parte de imágenes y el laboratorio. Miren ustedes el dolor de una hora y miren la imagen. ¿Dónde está la lesión? ¿A qué nivel? Hay un supradesnivel que va desde B2, B3, B4, B5, ¿no? Toda la cara, septo anterolateral inclusive, ¿no? Septo anterior. Miren ustedes. Y entonces para definir infarto, ¿no? Para definir ya cuándo es un ST elevado en este caso, porque ustedes pueden ver acá en el electrocardiograma, en varones y en mujeres, cuánto es en medida que ustedes deberían saber para catalogarlo si está supradesnivelado. En este caso varones, ¿no? Chicos, tiene mayor de 1.5, ¿no? De elevación, si ustedes pueden verlo, y si se puede agrandar, claro, está por encima de 1.5 inclusive. Entonces, eso concuerda con la clínica que tiene el paciente y efectivamente, esto se trataría de un probable infarto, ¿no? ST elevado, ¿no? Un Zika ST elevado. Lo vamos a confirmar con qué? ¿Con qué pruebas lo confirmaríamos? Hay que pedir enzimas, ¿no? Hay enzimas cardíacas de alta sensibilidad y las enzimas normales, ¿no? Se debería pedir de inmediato, luego también se valora pedir a la hora o en todo caso a las 2 horas, según la sensibilidad de la enzima, cada 2 horas. Después de ello, el EKG cada 30 minutos para valorar la curva, ¿no? La curva de troponinas y también cómo va haciendo el cambio a nivel electrocardiográfico. Si el paciente tiene menos de 120, menos de 90 minutos o está dentro del tiempo ideal, el paciente tendría que entrar a una terapia de ICP, ¿no? Es una terapia de reperfusión por medio de ICP. ¿Saben qué es el ICP? Que es la intervención coronaria percutánea, ¿no? Es el cateterismo cardíaco. Que el paciente, en lo ideal de los 90 minutos, si están en un centro primario, es decir, que tiene este cateterismo, debería entrar. Si no lo tiene, se tiene que esperar hasta 120 minutos, es decir, derivarlo hasta 120 minutos, que corre el tiempo para realizar este cateterismo. A su vez, podríamos iniciar antiagregación más anticoagulación. Como ya lo habló acá su compañera, la antiagregación más la anticoagulación va de la mano con ácido acetil salicílico, ¿no? Que es aspirina que va, en la guía nos refieren de 325 miligramos, es decir, la aspirina, el ácido acetil viene de 100 miligramos, se tendría que dar 3 tabletas asociadas a clopidogrel efectivamente, que se da en dosis de 300 a 600 miligramos, más heparina de bajo peso molecular a 1 miligramo por kilo de peso endovenoso. Si el paciente tiene dolor, se podría dar nitratos, efectivamente, nitratos para el dolor, ¿no? O también derivados de opioides
de alta intensidad, ¿no? Opioides fuertes, como es el caso de morfina. A su vez, también oxigenoterapia. Si el paciente está hipotenso o vemos signos de inestabilidad hemodinámica, se podrían utilizar derivados de inotrópicos, ¿no? Para ver si el paciente no está en un shock cardiogénico. Aparentemente, el paciente está con las funciones casi estables, ¿no? La presión arterial media está por encima de 65, pero me parece que en este caso el paciente ya estaba usando inotrópicos y vasoactivos porque el paciente llegó con un shock cardiogénico producto de este síndrome coronario agudo, IMA-ST elevado, con troponinas confirmatorias en más de 3. El electrocardiograma ustedes pueden ver supradesnivel a nivel de B2, B3, B4 y B5. Esto ya es un territorio de la descendente anterior probablemente. Entonces, lo ideal en los primeros 90 minutos, si ustedes están en un centro de intervención de coronarias percutáneas o cateterismo, debería realizarse de inmediato. Si es que se va a retrasar durante las 24 horas, podríamos utilizar otras terapias de reperfusión. Según el tipo de vaso afectado, también se va a cirugía el paciente, ¿no? Si es que es una enfermedad multivaso, se debería hacer también angioplastía o terapia de bypass aorto coronario, que es un tipo de cirugía que se reemplazan los vasos afectados. El cateterismo tiene plan de o tiene el fin tanto de diagnosticar la lesión del vaso o el vaso dañado y a su vez también tiene la función de reaperturar o dar tratamiento terapéutico al momento de realización de la intervención percutánea. El medio de acceso para un cateterismo cardíaco es la vía del acceso radial, ¿no? Que es la arteria radial, que es como un cable de inyección que se ingresa por medio de la arteria y se llega hacia las coronarias, ¿no? Se reperfunden y a través de eso el paciente podría tener ya una calidad estable de vida. ¿Cuántos tipos de infarto existen? Según la nueva definición. 5. Menciono 5. 5. ¿Qué tipo de infarto sería este? Un infarto de miocardio por tipo 1, de repente por una aterotrombótica, creo. ¿Alguien más dice lo contrario? ¿Alguien más dice algo más? ¿Quiere opinar? ¿Cuándo es un tipo 2? Alteración entre el aporte y el consumo de oxígeno, doctor. Bueno, y Exacto. en el músculo del miocardio. Muy bien. Por la falta de oxígeno y aporte, ¿no? ¿El tipo 1 cuál es? Vamos, recordemos. Tipo 1, Enfermedad coronaria Aterotrombótica. aterotrombótica. muy bien. Tipo 2, por falta de aporte, ¿no es cierto? Que también pueden estar las cardiopatías isquémicas crónicas, las cardiopatías o injurias miocárdicas, ¿no? Cardiomiopatías sépticas también, las hemorragias masivas que me pueden dar también una cardiomiopatía por shock hipovolémico, que también me llevan al infarto por falta de aporte oxigenatorio. ¿Qué más? ¿Cuál creen que ha sido el tipo de infarto por el cual falleció un corredor de la maratón este domingo en los 42K de Lima? Murió de un infarto súbito. El tipo 3, doctor. ¿Cuál es el tipo 3? Es cuando es fatal, doctor, con ausencia de biomarcadores. Ujú. ¿Quién más? Por muerte súbita, doctor, y el diagnóstico se da posterior a la muerte. Muy bien. ¿Y cuál es ese? El infarto tipo 3 sería Muerte súbita. Muy bien. Y dentro de las causas
Y dentro de las causas de muerte súbita, ¿quiénes están? Doctor, ¿la Prince Metal se encuentra ahí? No. Causas de muerte súbita, por ejemplo, tenemos las arritmias ventriculares, ¿no? Podría estar también Prince Metal, pero las principales causas de muerte súbita están arritmias ventriculares, ¿ok? Entonces, digo nuevamente que la sugerencia para estas maratones, para estos concursos que van a ser corridas, pues, de consumo de demanda oxigenatoria por el cuerpo por más de una hora, ¿no? Porque creo que 42 kilómetros se corre por lo menos 5 o 6 horas, no sé, digo yo, ¿no? No sé, nunca he corrido una maratón de 42K, ¿no? Entonces, el cuerpo, la demanda oxigenatoria y el esfuerzo que hace no solamente el corazón, sino todos los órganos que involucran el pulmón, el riñón, entran en un estrés en ese momento y que si tu cuerpo no está acostumbrado a este tipo de estrés, va a provocar un exceso de liberación catecolaminérgico y a su vez la contracción a nivel del músculo del miocardio es extremadamente alto. Entonces, si el paciente ha estado predispuesto frente a alguna enfermedad no detectable o creen que es así nomás, me voy a correr y punto, no, pues entonces acá ya se ha visto que hay, de alguna otra forma, tiene que haber una sanción para esta organización, por decirlo así. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer un screening. Cada corredor tiene que presentar una cartilla de al menos una evaluación por una ficha técnica, ¿no? De control, con prueba de esfuerzo, un EKG previo, qué sé yo. O sea, el hecho de que te veas atléticamente sano o de que corres y todo lo demás, no te exime a que puedas tener algún tipo de anomalía congénita o algún tipo de enfermedad o arritmia que se pueda despertar frente a un estrés de ese tipo, ¿no? Entonces es una sugerencia, digo yo. Entonces, todo corredor tiene que pasar por una evaluación, si es que van a hacer esos tipos de corrida. Entonces, esto no es más que propaganda, efectivamente, pero se debería tomar en cuenta, porque mira, ya costó una vida y creen que así nomás es esto, nada que ver. Entonces, esto se tiene que pasar por un control, como se dice, un control de calidad. Todos, ¿no? Todos los que participan en eso. Y segundo, el tipo de infarto, porque es una muerte súbita, efectivamente, está corriendo y te caes, te desmayas. Lo único que te hace pensar acá es que esa es una muerte súbita, por un infarto tipo 3, probablemente. El infarto tipo 4, ¿cuál es? A procedimientos coronarios. Ya. Esto se puede dividir, ¿no es cierto? Sí, doctor, en tres, 4A, B y C. Ya, ¿cómo es eso? A ver. La primera era dentro de la intervención coronaria percutánea, dentro de las Ya, primeras 38 horas. El ajá, otro era por un stent, pero por coágulo, por trombosis, ¿no? Y la C era o sea, del stent algo le pasa, ¿no? Tipo los bordes o una ujú, estenosis dentro del stent. ya. Es netamente manipulable y las consecuencias que tienen que hacerse durante el procedimiento, ¿no? Entonces, el procedimiento del cateterismo involucra todo esto, ¿no? Colocación de un stent, o sea, se ingresa por medio de la arteria y puede dar también complicaciones, formar trombos, obstrucción y todo eso, que también existe infartos secundarios a esto, ¿no? Y el tipo 5 Asociados a bypass coronario, doctor. a bypass coronario. Entonces, miren ustedes los tipos de infarto y no solamente el infarto tipo 1, el aterotrombótico, la causa trombótica, también está en el tipo 2, el 3 que han visto ahora, que probablemente haya sido eso. Eso lo determina la necropsia ley. El tipo 4 que se puede dividir según el procedimiento que se hace, en este caso el cateterismo cardíaco, y el tipo 5 asociado a cirugía. ¿Ok?
Existen estos 5 tipos de infartos y por lo tanto, el tratamiento es según el tipo. Ahora, ¿qué scores conocen ustedes para determinar el riesgo del infarto? El López tímido. Cuadro. El TIMI es uno. ¿Quién más? ¿Qué otro más? El Grace o Grace. Grace, TIMI. ¿Cuál más? El score Killip, ¿cuándo se usa? O Killip Campbell, ¿no? Chicos, ¿han escuchado del score Killip? ¿Se usa? ¿Cómo es? ¿Y el Grace? ¿Cuánto es el puntaje del Grace? El TIMI también, ¿qué nos mide el Grace y el TIMI? Y también el Killip Campbell, ¿no? O sea, a ver, ¿qué nos pueden mencionar respecto a esos scores? Doctor, el Grace es el riesgo dentro de 6 meses. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene 8 variables en las cuales justo incluye el Kili. Muy bien, ¿qué más? El TIMI se hace en los 14 días. El score TIMI a los 14 días, ¿ya? ¿Qué más? Creo que podía medir la mortalidad intrahospitalaria. Efectivamente, tiene que ver con el tema intrahospitalario. Todos estos scores, una vez que el paciente esté diagnosticado de un Zika, o sea, un síndrome coronario, según, bueno, la categorización ST o no ST, tiene que estar medido bajo un riesgo, ¿no? Intrahospitalario, que puede ser Grace TIMI, y dentro de ellos el Kili Campbell, que también tiene que ver con los procedimientos. ¿Han escuchado el término MINOCA? ¿Saben qué significa la clasificación de MINOCA? Que es un tipo también de infarto, pero ¿dónde van estos? Eh, Era cuando no había obstrucción o alguna estenosis. Muy bien, cuando no hay una obstrucción, una estenosis, ¿no? Entonces pueden haber infartos agudos de miocardio sin obstrucción, sin estenosis. Llámese también el Takotsubo. ¿Saben qué significa enfermedad de Takotsubo, cardiomiopatía de Takotsubo? ¿Han escuchado eso en algún momento? ¿Sería por Brigitte, estrés, doctor? sí. Puede ser una cardiomiopatía por estrés, ¿no? Que libera también catecolaminas, te da todo un síntoma de un síndrome coronario. Los puentes intramiocárdicos también, los consumidores también de sustancias como por ejemplo psicóticas o también drogas, cocaína y todo lo demás también me pueden dar vasoespasmo y pueden simular fácilmente un infarto. Las drogas te dan infarto, ¿ok? Así como te dan también ACV, también te pueden dar infarto de miocardio. Muy bien, entonces hemos visto rápidamente los tipos de infarto, hemos hablado un poquito de estos scores que nos ayudan a predecir mortalidad intrahospitalaria. Hay que ver el tema siempre de muerte súbita. Por ejemplo, ya pasó que también estás jugando un partido de fútbol y te mueres de forma súbita. Algo ha pasado. Es un tipo de infarto tipo 3, así como este corredor de la maratón. ¿Qué más? También tenemos los infartos con procedimientos, post-procedimientos. Dentro de ellos el cateterismo. Entonces, vale decir que todo paciente que ingresa por el servicio de urgencias, emergencias, con dolor torácico, por encima de los 65 años, comorbilidades, que ahí lo tienen, pueden ser diabético, hipertenso, etc. Tenemos que dosar troponinas
una placa de tórax, electrolitos séricos y electrocardiograma. La guía del 2025, porque hay una guía reciente de síndromes coronarios que hemos explicado las definiciones de angina inestable, zika ST no elevado y elevado, tiene que ver mucho el afrontamiento según el contexto. Los 90 minutos, los 120 minutos y luego vienen las 24 horas y pasadas estas. No tiene sentido realizar un cateterismo después de las 24, en realidad. El riesgo para beneficio en este paciente no hay ninguna, en realidad. ¿Por qué? Porque simplemente utilizarías para el diagnóstico. El cateterismo se tiene que hacer dentro de los primeros 90 minutos a 120 minutos que usted va a referir a un centro de mayor complejidad, en todo caso, a alguien que tenga este cateterismo, o en todo caso, a los 90 minutos si es que tienen el cateterismo dentro de su centro hospitalario, ¿no? Bueno, en el Hospital 2 de Mayo existe cateterismo cardíaco de vez en cuando, les diré. ¿Por qué? Porque hay veces que sí tienen el transductor, tienen los materiales, hay veces que no existe, y obviamente a veces el paciente llega después de las 2 horas, llega después de 5, 6, 12 horas, inclusive después de un día del dolor torácico, y ya vemos cambios en el EKG como son las ondas Q. Las ondas Q significan necrosis, ¿no? Necrosis miocárdica, producto del tiempo de evolución, así como las ondas T negativas que significan isquemia miocárdica. Entonces, Q de necrosis significa que el tiempo ya tiene más de 12 horas. Entonces, cuando se eleva el ST a nivel de las precordiales, en este caso, como habíamos visto, el paciente tiene un alto chance de beneficio de esas terapias de reperfusión. Entonces, las terapias de reperfusión, que también pueden ser las trombólisis, puede ser un puente para el cateterismo si es que no lo voy a hacer. Entonces, en el trombolisis se utilizan pues anti-RTPA, que son anticoagulantes potentes, dentro de ellas tenemos tecneteplase y alteplase. Se prefiere el tecneteplase sobre la teplase por el menor riesgo de sangrado a nivel intracerebral, ¿no? Ahí se hace un score que se llama el score ICH, que es de hemorragia intracerebral. Entonces, eso sobre lo otro, se prefiere mejor el tecneteplase. ¿Qué más tendríamos que hablar? Bueno, la terapia de anticoagulación, ¿hasta cuándo se da después de haber iniciado el cateterismo cardíaco? Generalmente, si han iniciado el cateterismo, inmediatamente después ya podría suspenderse y dejar antiagregación durante los primeros 21 días si es que se va a dar doble terapia. Y luego permanecer con terapia antiagregante por el resto del tiempo, por lo menos de 3 a 6 meses, según la variación. Bueno, en este caso, el paciente ha sido sometido a un cateterismo cardíaco exitoso, donde se ha podido liberar la arteria afectada, que fue la descendente anterior, como ustedes pueden ver según el electro. Ahí está la alteración de la lesión, ¿no es cierto? Entonces, para recordar, la primera maniobra que tenemos que hacer frente a un dolor torácico adulto mayor con antecedentes de comorbilidad, primero, estratificar. ¿Qué estratificación tiene este paciente? Según los scores, si es que ya voy a hospitalizarlo definitivamente, pedir los exámenes serológicos, pedir el EKG, una radiografía de tórax y electrolitos y todos los serológicos basales. Con esto monitorizo si tiene dolor, nitratos, si tiene dolor también se puede dar derivados mórficos o morfina, oxigenoterapia, valorar siempre las funciones vitales. Si el paciente llega chocado, podemos utilizar inotrópicos o más vasoactivos, ¿no? Y sobre esta base poder morfina o en todo caso utilizar nitratos según la presión arterial media. Si el paciente va a entrar a cateterismo en un centro de cateterismo cardíaco, podríamos iniciar ya terapia de doble antiagregación. La doble antiagregación se utiliza aspirina, o en este caso ácido acetil salicílico, 300 miligramos, bueno, la guía dice 325, asociado a clopidogrel, que son 600 miligramos. El clopidogrel viene de 75 miligramos, se tendría que dar 8 tabletas de clopidogrel, 3 tabletas de 100 miligramos de ácido acetil salicílico, enoxaparina a 1 miligramo por kilo por vía endovenosa, su oxigenoterapia, nitratos o en este caso morfina. Después de eso, preparar al paciente para entrar a cateterismo cardíaco.
Muy bien. Vamos a pasar al caso 2 y vamos a comentar. Siguiente caso del otro grupo. Muy bien. Escuchamos al grupo 2. Sí, doctor, voy a comenzar a leer el caso clínico. Siguiente, por favor. Se va a tratar de un paciente de 86 años con hipertensión arterial. Va a ingresar por fractura de cadera. Hoy, hace una semana actualmente, está hospitalizado en piso de traumatología y el reporte del día de hoy mencionan dolor de pecho, náuseas y cefalea de 1 hora de evolución. El paciente está hemodinámicamente estable. Siguiente, por favor. En este caso, en la clínica vamos a encontrar dolor torácico, náuseas, cefalea, síntomas de 1 hora de evolución y estado hemodinámicamente estable. Eh, en cuanto a los hallazgos en el electrocardiograma, tenemos un ritmo sinusal regular de 75 latidos por minuto. Y en cuanto a los hallazgos importantes serían las ondas T invertidas. Sobre todo vamos a verlas en las derivaciones del B2 a B6. Y vamos a ver también un leve descenso de ST, sobre todo en precordiales, y un ondas QT prolongadas, y todo esto nos indicaría pues un probable síndrome coronario agudo sin elevación del ST, doctor. ¿Qué opina el resto? Doctor, Mixar, a ver, sí, doctor, ¿se podría pedir troponinas para ver si es obvio. una angina Estamos inestable? diciendo, claro, estamos diciendo que ante la sospecha Obvio. tiene que estar dentro del diagnóstico, ¿no? Troponinas, eso ya es evidente. Muy bien. Tienes tus troponinas, Mipsar, según SKG, y vienen las troponinas en 1. ¿Qué les parece? Las troponinas normales, el valor normal es hasta 0.014. 0.014 es normal. Por encima de 0.014 ya es anormal. Tiene 1 el paciente. ¿Qué les parece? Sería un Sería infarto positivo. agudo de miocardio sin elevación del ST. Muy bien, un ST no elevado, pero miren esas T negativas. ¿Qué les parece? Doctor, ¿qué podría ser en los infartos tanto de la cara lateral, septal, la anterior también? Ujú, parece una isquemia. Puede haber tenido ya infartos previos y este puede ser un nuevo infarto. O sea, el paciente habrá estado infartando hace cuánto tiempo y ya tiene isquemias. Miren ustedes, ya dijimos que la T negativa son T de isquemias y la Q es necrosis. También tiene T negativas en D1 y ABL. Si ustedes pueden ver, ABL tiene T negativas y D1, que son las derivadas de 1, ¿no es cierto? Entonces ese es en cara lateral alta, que probablemente también haya tenido una isquemia. Ahora, en todas las precordiales, desde B1 a B6, tiene isquemia, ¿no? O sea, T negativas, y nuevamente vuelve con dolor. Esto puede tratarse de un nuevo síndrome coronario sin elevación del ST. ¿Han escuchado el síndrome de Wellens? Wellens, se escribe Wellens, con doble L, con B doble y doble L. Creo que eso era de estenosis. Estenosis, dice. ¿Cuántos tipos hay? Ah, creo que la de estenosis era la B.
Existen el tipo A y el tipo B, ¿no es cierto? El tipo Wellens, ¿ok? Esto me indica isquemia, efectivamente, a nivel electrocardiográfico. Entonces, ¿cuál de estos tipos es el más común? El tipo B, doctor. Tipo B, doctor. Ya, muy bien, el tipo B o el tipo 2. Entonces, si ustedes ven acá, esto puede ser un tipo 2 o tipo B, un síndrome de Wellens que ustedes ven desde B2, B1, inclusive hasta B6. Pero en el contexto de ese paciente que tiene un síndrome isquémico coronario, este puede ser un ST no elevado por la clínica que tiene el dolor. Y más que todo, planteo eso, ¿por qué? Porque vienen las troponinas y viene en uno las troponinas. Este paciente tiene que entrar a cateterismo de emergencia. Si tiene una hora de evolución, tenemos que entrar, cargar al paciente. ¿Qué significa cargar? Cargar significa dar terapia de antiagregación, obviamente, y también anticoagulación, para luego someter a un cateterismo y ver dónde está la lesión. Si la lesión tiene una estenosis severa y no puedo entrar con el stent, el paciente es candidato a cirugía. Puede ser candidato a una angioplastía más un bypass aorto coronario. Y si durante la cirugía de aorto coronaria y más bypass el paciente se puede volver a infartar, claro, porque se pueden estenosar estos vasos, se llama infarto tipo 5, ¿ok? Infarto tipo 5 tras una cirugía de bypass aorto coronario. Pero si fuese el caso de que el paciente durante el cateterismo me realice un trombo o en todo caso el paciente tiene alguna dificultad con tema del cateterismo y me hace un infarto durante el cateterismo, postcateterismo, esto es un infarto tipo 4. Entonces, ustedes vean que los infartos pueden ser antes del procedimiento, post procedimiento, tanto mínimamente invasiva como es el cateterismo cardíaco, o las invasivas u intraoperatorias como son los bypass aortocoronarios con angioplastías, ¿ok? Entonces, acá el paciente hemos mostrado dos casos, tanto de síndrome coronario con ST elevado. Básicamente el contexto del ST elevado y no elevado también tiene que ver mucho el tema de las troponinas y cuánto ha elevado el paciente en las precordiales, ¿no es cierto? Entonces, para yo decidir eso, las troponinas cubren un rol muy importante. Segundo, ¿cuánto tiempo después tendría que hacer el control para hacer mi curva? Por lo general de 1 a 2 horas nos dice la guía y cada 30 minutos a 1 hora se tiene que hacer un EKG seriado para ver los cambios electrocardiográficos. ¿Ok? ¿Algo más que tenga que acotar el grupo, por favor? Muy bien, continúen. ¿Qué significa Grace 19 y Timmy 3? A ver el grupo. Les escucho, chicos. ¿Quién va a comentar? Grace, una escala de riesgos tendría entre 4 a 5,9%, doctor. ¿De qué? Ya, es un riesgo, pues, intermedio, muy bien, con 119 puntos, al igual que el Teaming 3, ¿no? Que es un riesgo moderado, intermedio, efectivamente. Los riesgos intermedios o moderados nos van a indicar que este paciente durante la hospitalización, o sea, ese riesgo de reinfartar es ese, y por lo tanto, acá la doble antiagregación ese tiene que ser de inmediata, ¿no? O sea, inclusive después del procedimiento se tiene que continuar la antiagregación por una semana aproximadamente para que ya luego quede de forma permanente hasta los primeros 3 a 6 meses con monoterapia de antiagregación, ¿no? ¿Qué más?
¿Cómo es eso? Bueno, ya tenemos el nivel de troponinas, ¿ok? Ya sabemos que es un Zika-ST no elevado. ¿Qué más? ¿Te parece que la reperfusión es selectiva? ¿A qué llaman reperfusión? Doctor, cuando ponen reconstrucción electiva bueno, sobre el aterrizaje, No escucho nada. La reperfusión sería, doctor, el restablecimiento de flujo sanguíneo. Ya sabemos, pero ¿en qué se basa, pues, no? Estás con el paciente ahí, o sea, tú vas a decir, te voy a reperfundir mañana, ¿así? Eso es selectiva, o sea, selectiva es decir, ya, yo tengo cupo mañana, de acá en 3 días tengo para entrar a hacer tu reperfusión. Doctor, lo que sucede es que habíamos puesto electiva por el mismo hecho de que por el momento se encontraba hemodinámicamente estable y también porque en la teoría nos explicaron que si tenía un Grace aproximadamente de 109 y un TIMI mayor a 2 se podría considerar como una reperfusión electiva entre las 72 horas. Ya, pero ¿qué significa eso, pues? O sea, pero explíqueme, pues. Que se podría realizar lo que es la angioplastía, a pesar que sea en un periodo de menos de 12 horas de evolución, o lo que es la fibrinolisis. ¿Y el cateterismo en qué momento? ¿O no plantean cateterismo ahí? Sí, doctor, sí se tendría que realizar cateterismo. Claro, se tiene que hacer un cateterismo cardíaco, está dentro del tiempo inclusive. Tiene 1 hora de evolución. ¿No creen? Sí, doctor. Si es que no haces el cateterismo, puedes plantear lo otro, lo que tú estás diciendo. Por el riesgo, ¿no? Por el riesgo, que tienes un riesgo intermedio, podría esperar entre las primeras 24 a 72 horas para hacer la angioplastía o lo otro, ¿no? Pero igual se tiene que plantear cateterismo cardíaco en ambos, tanto en un Zika ST no elevado como un ST elevado. Obviamente que en uno puede esperar un poquito más que el otro, definitivamente, así es. ¿Está bien? Sí, doctor. Muy bien. ¿Algo más que quiera comentar el grupo? ¿Algo más que quieran comentar ustedes, chicos? Miren, el tema en realidad del síndrome coronario es un tema bastante amplio, ¿ok? Es un tema donde se tocan múltiples escenarios, ¿no? Hay escenarios pues muy diversos que se ven de día a día y que también la guía lo menciona, ¿no? Pero en líneas generales esto ha servido como un poquito para refrescar y también para recordar los tipos, el manejo inicial y si es que se tiene a la mano estas terapias, porque por lo general en los centros o puestos de salud solo hay más que aspirina o quizás clopidogrel, ¿no? Frente a un cuadro coronario, se tiene que derivar definitivamente a un centro de mayor complejidad. Los que manejan mejor, o por no decirlo, los que ven muy bien estos temas son los pacientes que están en el Seguro Social, ¿no? El INCOR es uno de ellos, que es un instituto especializado donde reciben estos pacientes derivados del mismo seguro. El Hospital 2 de Mayo también, ¿no? Se hacen angioplastías, se hacen bypass, obviamente pasado el tiempo normal, pero lo ideal sería no llegar más que primero haciendo el diagnóstico inicial correctamente, luego tratar por un tema de cateterismo cardíaco y al mismo tiempo dentro del cateterismo hacer ya toda la terapia que sigue, ¿no? Que puede ser angioplastía o reperfusión por lo demás, que no se hace, ¿no? O sea, las guías sí están descritas, están dichas, pero no se puede hacer, ¿por qué? Quizás por falta de insumos, por falta de presupuesto, no lo sé, porque requiere logística y requiere todo un sistema que estén involucrados no solamente la parte médica, sino también
la parte operacional, por así decirlo, ¿no? Porque todo empezaría por un código que se llamaría código stroke, código infartos, entonces donde la población también debería tener un poco de cultura frente a estos síntomas, ¿no? Como lo hacen los países europeos, ¿no? Llamar a un paramédico y todo lo demás, como funciona para llevarlo de inmediato al centro de mayor complejidad. Pero bueno, es un sueño aún, ¿no? Mientras tanto, ustedes tienen que reconocer como médicos que ya son, reconocer que todo síndrome torácico o de dolor torácico hay que hacer valoraciones de riesgo, ¿ok? Según el tipo de paciente. Obviamente todo dolor de pecho no es infarto, así de simple. Hay que valorar de qué paciente viene, ante qué estaríamos, cuál es el grupo de riesgo y utilizar estos scores para que nos puedan predecir el tema o no de reperfusión coronaria. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Quieren hacer el grupo de los dos grupos? Y no sé, ¿tienen alguna duda más? Doctor, una consulta. En todos los pacientes con Zika también se ve el manejo de los lípidos, ¿no, doctor? Ah, con respecto a las estatinas, muy bien. Muy buena pregunta, no la habíamos mencionado durante el tratamiento de los dos casos. Debería estar el tratamiento con estatinas de alta intensidad. Alta intensidad significa atorvastatina en este caso, ¿no? Que podría darse a 80 miligramos según la función renal. No se olviden que todos estos medicamentos también se dan según la función renal, con depuración mayor de 30. Ojo. Muy bien, sí, efectivamente, hay que considerar las estatinas dentro del tratamiento hipolipemiante del paciente con síndrome coronario agudo. Muy bien. Gracias, ¿Algo doctor. más? Muy bien, chicos, espero que con estos dos casos hayan podido refrescarse ustedes también y aplicar un poco lo de la práctica. Estudien y cualquier cosa, alguna duda, espero estar mejor la otra semana para poder conversarlo ya de forma presencial y seguir ahondando más sobre estos temas, ¿ya? Muy bien. Eh, Alberti, hemos llamado temprano, Lisa, ¿dónde has estado? ¿Ah? Te has Sí, faltado doctor, harto. disculpe. Ujú. Dinos, ¿qué pasó? Doctor, tenía una consulta. En el caso entonces del diagnóstico de angina inestable, si se pondría de que las troponinas no se encuentran elevadas, ¿el manejo Ujú. sería de igual manera el mismo? O sea, ¿se tendría que hacer también el cateterismo cardíaco en el No, mismo plazo de tiempo no, o no? nada que ver. No, una angina inestable con troponina negativa, no, pues no va dentro del manejo de intervencionismo, ¿no? Coronario. Bueno, eso está descrito inclusive, ¿no? Entonces no tendría sentido entrar a un cateterismo con troponina negativa. Hay excepciones quizás, pero para eso se tiene que movilizar. Antes de entrar a un cateterismo se hacen pruebas de reperfusión también, si es que hay una sospecha. Reperfusión coronaria significa pruebas de ecoestrés y también se llaman pruebas de coronariografías, ¿no? Que incluyen angiotomografía de coronarias o resonancia cardíaca. Pero someter a un paciente que no tiene criterios para yo decir que necesita un cateterismo simplemente para diagnosticar con troponinas negativas no tiene sentido. Está bien, doctor. Gracias. Siguiente. Muy bien. Si es que no hay alguna pregunta o alguna duda, vamos a dar por concluida la práctica. Bueno, me gustaría que participen más en la siguiente sesión, que vamos a estar ya de forma presencial, ¿no? Vamos a estar coordinando con los delegados. Agradecerles a ambos por permitirnos también estar dentro de esta sesión de forma virtual. ¿Ok? Si no hay ninguna duda, un comentario, ya damos por concluido la práctica y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor, cuídese. Buenas tardes. No estén trotando mucho, ¿ah? En la maratón. Tengan cuidado. Paola, Dios santo, ¿dónde estará trotando la Paola? Con el Piero, trotan ahí las dos. Muy bien, cuídense. Un abrazo a todos.